Estimados estudiantes, saludos. Seguimos con nuestro programa. Hoy vamos a hablar de los sistemas de referencia, un tema muy importante para entender cómo logramos obtener una gran precisión en los mapas y también entender cuál es el límite de esos mapas. Obviamente no podemos tener una precisión, digamos, absoluta, siempre hay un margen de error y es importante que entiendan un poco ese aspecto. También vamos a aprovechar esta unidad para ver el tema de las coordenadas, cómo se leen las coordenadas en un mapa y cómo se calculan cuando buscamos un punto que no cae directamente sobre esas líneas verticales y horizontales de coordenada del mapa. Eh, entonces vamos a ver ese aspecto práctico. El programa es el siguiente. Vamos a hablar de los sistemas de referencia de coordenadas. Entonces, cómo encontramos la coordenada de un punto en la superficie de la Tierra y cómo plasmamos ese punto sobre un documento. Puede ser un globo terráqueo, puede ser una hoja de papel, un mapa. Eh, pero vamos a ver cómo procedemos para llegar a eso, que es algo muy importante porque eso es lo que nos permite tener la ubicación relativa de los objetos bien correctamente puesta en el mapa, lo que nos permite luego calcular distancias, áreas, también rumbos, como hicimos la semana pasada, etcétera, etcétera. Es decir, que sin ese sistema de coordenada no tendríamos mapas, tendríamos simplemente croquis. Luego veremos un poco la forma de la Tierra. Eso es algo que trabaja una ciencia particular que se llama la geodesia. La idea aquí es tener una forma geométrica que se acerque lo más posible a la forma real de la Tierra, sabiendo que la forma real de la Tierra es muy compleja y nosotros lo vemos todos los días con los valles, las montañas, etcétera, etcétera. Y necesitamos tener una forma aproximada de la Tierra, una forma geométrica que sea fácil de manejar con cálculo, porque esa es la superficie de referencia sobre la cual vamos a poner nuestro sistema de coordenadas, nuestras líneas que nos permiten decir cuáles son las coordenadas de un punto y nos permite también tener una superficie de referencia para calcular las altitudes. Luego hablaremos de los sistemas de proyección. ¿A qué se refiere eso? A sistemas que permiten pasar de coordenadas que tenemos inicialmente sobre una especie de esfera, que es la Tierra, a coordenadas que deben de estar sobre una hoja de papel. Y eso implica muchas deformaciones del terreno, deformaciones que vamos a tratar de manejar de tal manera que se distorsionen diferentes aspectos, pero se conserve algo importante para el uso del mapa. Por ejemplo, que se conserve la superficie de los terrenos. Es decir, que si lo que queremos con el mapa es medir superficie de parcelas, lo que hace, por ejemplo, el departamento catastro del país, pues necesitamos un mapa que conserve el tamaño de las parcelas para calcular sus áreas. Es lo que es importante para catastro, poder calcular la superficie exacta de las parcelas para luego poder cobrar impuestos en base a esa superficie, por ejemplo. O al contrario, queremos un mapa que conserve los ángulos. ¿De qué sirve conservar los ángulos? Pues permite calcular rumbo, como hicimos nosotros la semana pasada. Es decir, que los mapas que usamos
las cartas aeronáuticas, son mapas que tienen la particularidad de conservar muy bien los ángulos para calcular los rumbos, pero no conservan las superficies. Entonces eso lo vamos a ver y vamos a hablar luego de los sistemas de proyección que se usan en particular aquí en la República Dominicana, porque son sistemas de proyección o sistemas de referencia de coordenadas que ustedes usarán en un SIG, en un sistema de información geográfica. En un SIG, en los mapas impresos del país, y por lo tanto es importante que entiendan cómo fueron creados esos sistemas de coordenadas, de proyección, cómo se leen, cuáles son sus cualidades, digamos, que conservan ángulos, superficie, y bueno, que estén cómodos con ese sistema de proyección. Y por último terminaremos con una pequeña práctica con las coordenadas para aprender a leer coordenadas sobre una hoja topográfica y para calcular coordenadas de un punto en particular del mapa. Vamos a responder a 3 preguntas fundamentales. La primera es, ¿cómo ubicar unos objetos sobre la superficie de la Tierra para representar esos objetos con precisión sobre un mapa? Es decir, ¿cómo sabemos dónde ubicar, por ejemplo, un pueblo sobre el mapa? Entonces vamos a tener que medir coordenadas de ese pueblo en el terreno. Típicamente medimos la latitud y la longitud de ese pueblo y luego plasmamos eso en un mapa. Bien. Entonces vamos a ver cómo se mide la latitud y la longitud de cualquier objeto. Puede ser un pueblo, puede ser una casa, un puerto, el tope de una montaña, etcétera, etcétera. Poco a poco, si medimos todos esos objetos, pues vamos a poder plasmarlos sobre el mapa y crear un mapa. La segunda pregunta es cómo representar la Tierra de forma matemática o geométrica. Nosotros veremos eso de forma geométrica, que es algo más visual. Es decir, como le comentaba, la Tierra tiene una superficie muy irregular. La Tierra ni siquiera es una esfera perfecta, es una esfera achatada. Por lo tanto, para nosotros plasmar esas líneas imaginarias de coordenada, meridianos y paralelos, por ejemplo, pues no podemos usar la superficie real de la Tierra. Matemáticamente es demasiado complejo. Tenemos que simplificar entonces esa situación, la forma de la Tierra, y vamos a ver cuál es la forma matemática, mejor dicho, geométrica, que nos permite simplificar la forma de la Tierra sin simplificar demasiado. Y ahí hablaremos de un objeto geométrico que se llama un elipsoide. Una elipse en 3 dimensiones. Y por último, cómo pasar de una representación elipsoidal, o sea, justamente una representación sobre un elipsoide, a una representación plana, a una representación sobre un mapa. Empezamos entonces con los sistemas de referencia de coordenadas. Bien. Son sistemas que permiten referenciar posiciones en la Tierra. Entonces, inicialmente vamos a medir en tierra la coordenada de cualquier objeto y con esos sistemas de referencia vamos a poder dibujar la posición de ese objeto sobre el mapa. Esos sistemas usan una superficie de referencia que se aproxima a la superficie terrestre, ahí es que vamos a hablar de elipsoide, y usamos coordenadas geográficas
para representar esos puntos sobre una esfera, por ejemplo, sobre un globo terráqueo, y coordenadas cartográficas cuando queremos proyectar esos objetos sobre algo plano como un mapa. Entonces las coordenadas geográficas se refieren a coordenadas expresadas en latitud, longitud, y las coordenadas cartográficas, lo vamos a ver después, son coordenadas como en un sistema cartesiano, X, Y. Simplemente no se llaman XY, se llama Isting, Nolsing. Un sistema de coordenadas básicamente ¿qué es? Pues esto. Dicho de la manera más sencilla, esto es un sistema de coordenadas que me permite ubicar cualquier punto que tengo en terreno y dibujarlo sobre un mapa. Es decir, que en terreno yo encuentro las coordenadas de ese punto, inicialmente en latitud y longitud, y en el mapa yo voy a plasmar, voy a poder dibujar mi punto en función de la latitud y longitud que yo encontré. Bien. Obviamente ahí es que tendré que pasar por un sistema de proyección que veremos después, y no voy a plasmar directamente el valor de latitud o de longitud, sino que voy a transformar la latitud y la longitud en valores que yo pueda plasmar aquí en el mapa. Bueno, la idea es que cada punto de interés, cada elemento que yo quiera dibujar en el mapa, tenga sus coordenadas. Fíjense que aquí el punto A, en este sistema de proyección, entonces aquí un sistema de proyección está compuesto de dos ejes, estamos en un sistema de dos dimensiones, un punto de origen que está aquí en el centro de mi pantalla y un sistema de unidades, las unidades definidas, es decir que esto aquí vale 1 en el eje X y esto aquí vale 1 para el eje Y. Con este sistema, el punto A tiene la coordenada 7, 5. Bien. Eso es algo que voy a guardar. Le puedo pasar esta información a cualquier sistema de información geográfica, es decir, a cualquier programa, o a cualquier persona que dibuje un mapa, alguien que no conoce el terreno de interés para nada. Yo le digo, bueno, simplemente dentro de este sistema de referencia, dibújalo así, el eje Y, el eje X, el origen aquí en el centro de la hoja, las unidades valen, digamos, 1 centímetro en el mapa, pues mi punto A estará en la coordenada 7, 5. Esa persona entonces simplemente tiene que contar 7 sobre el eje X, 5 sobre el eje Y, y puede ubicar el punto A. Cualquier persona podría hacer eso conociendo el sistema de referencia, el sistema de referencia, y conociendo las coordenadas del punto A. Ahí lo puede dibujar sobre una hoja de papel. Lo mismo puede hacer con un punto B, un punto C, etc. Y imagínense que esos puntos corresponden a pueblos, pues poco a poco estamos dibujando un mapa de pueblos. Así es que funciona básicamente la cartografía, y eso es lo que vuelve la cartografía precisa. En la cartografía, de hecho, vamos a tratar de ser lo más preciso posible. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, cálculo de superficie, cálculo de distancia, etc., se basa en esa precisión. Si ubicamos el punto A más o menos sobre el mapa, pues ya no hay forma de calcular distancia ni nada de eso. Fíjense que los mapas se los usan los agrimensores, los ingenieros, nosotros geógrafos, los
especialista en recursos hídricos, etcétera, etcétera. Los usa mucha gente, los militares también, etcétera. Y necesitan de la mayor precisión posible. Pueden tomar cualquier ejemplo. El tema de la precisión es muy valioso. Hablamos, bueno, por ejemplo, los militares, imagínense, la artillería se basa en hojas topográficas. Entonces, si esas hojas están mal, no son precisas, pues en vez de disparar cualquier bomba o lo que sea hacia la colina del frente, pues terminarán disparándolo hacia un pueblo que está realmente ubicado en una posición que no mostraba el mapa. Coordenadas geográficas, como les mencionaba, se refiere a la longitud y a la latitud. Se usan a veces, lo verán, esas letras griegas para referirse a la longitud y latitud. Longitud lambda y latitud phi. Bien. Así que no se preocupen si ven lambda y phi. Es un cálculo matemático que tiene que ver con ciencias geográficas, pues se refiere a la longitud y la latitud. ¿Qué son esos elementos? Longitud, latitud. Bien. Fíjense bien que no son distancias, son ángulos. Son ángulos que los dos juntos nos van a permitir ubicar un punto en la superficie terrestre. Nos van a permitir dar sus coordenadas. Bien. Vamos a empezar con la latitud. La latitud es este ángulo aquí que va creciendo desde el plano del Ecuador. Entonces imagínense un plano ahí que va cortando totalmente la Tierra en dos hemisferios que pasa por el Ecuador. Medimos entonces un ángulo que va creciendo desde el Ecuador hasta esta línea vertical que corresponde al eje de rotación de la Tierra, es decir, la línea que pasa por el polo norte y por el polo sur. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un punto que está ubicado sobre el Ecuador, puede ser ahí, puede ser aquí, ahí, no importa, su latitud es de 0 grados. Fíjense que si ponemos la cruz roja aquí, la bajamos hasta acá, el ángulo queda totalmente cerrado, entonces tenemos una latitud de 0 grados. 0 grados significa que estamos sobre el Ecuador, y alrededor del Ecuador hablamos siempre de bajas latitudes. Bajas latitudes, ¿por qué? Porque los valores son bajos, se acercan a 0. Aquí tengo una cruz roja, está un punto de interés, vamos a llamarlo un punto A. Ese punto A tiene una latitud de ¿cuánto? Pues simplemente medimos este ángulo acá, nos da un valor de 58.74 grados. Norte. ¿Por qué norte? Porque el ángulo va creciendo aquí hacia el norte. Si mi cruz roja estuviera acá, sobre el hemisferio sur, el ángulo crecería hacia el sur. En ese caso tendría un valor de, digamos, 58 grados sur. Si muevo mi punto A y lo pongo aquí sobre el polo norte, ¿cuál es el valor de la latitud? La latitud phi. La latitud aquí, vamos a ver, ese ángulo crece y crece. Tenemos aquí un ángulo recto, entonces tenemos un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, cuando mi punto A está sobre el polo norte, su latitud es de 90 grados norte.
es la latitud máxima, no puedo abrir más el ángulo. Bien. Y también lo mismo pasa si pongo mi punto A sobre el polo sur, pues el ángulo de latitud es de 90 grados sur. Vamos a verlo así. Aquí tengo un corte de la Tierra. Ahí está el polo norte, ahí está el polo sur. Por aquí pasaría el ecuador, o pasa el plano del ecuador. Es un plano que veo como un corte, por lo tanto ahora se ve como una línea. Y aquí está mi ángulo de latitud. Voy a cambiar este valor aquí, este nombre. Está mejor así. Es el ángulo phi de latitud. Entonces de nuevo muevo mi punto A. Si lo pongo aquí, el ángulo está totalmente cerrado. Tengo una latitud de 0 grados. Si lo abro un poco más, va creciendo. Si estuviera aquí justamente a la mitad, entre 0 y 90, tendríamos un valor de 45 grados de latitud norte. Es la latitud de los países templados, básicamente Europa, Estados Unidos, etc. Seguimos abriendo, y si abro totalmente con el punto A ubicado acá, entonces tengo un ángulo recto aquí, 90 grados. Por lo tanto, si mi punto A está acá, su latitud es de 90 grados norte. Y al contrario, si abrimos el ángulo hacia el sur, el valor va creciendo entre 0 y 90 grados sur. Por ejemplo, si mi punto A está acá, tengo una latitud aproximada de 45 grados sur. Vamos a ver ahora el tema de la longitud lambda. La longitud también es un ángulo, no es una distancia, es un ángulo, que nos dice en qué posición de la Tierra estamos, basándonos en esos meridianos. Los meridianos son esas líneas imaginarias que van de polo a polo, de polo norte a polo sur, y que aparecen aquí en esta ilustración de forma vertical, o casi vertical. Bien. Entonces, en el caso de la latitud, la posición se ve en el mapa o en los globos con esas líneas horizontales, que son los paralelos, y la longitud se mide con esas líneas verticales, que son los meridianos. Bien. Entonces ahora sabemos con la latitud que nuestro punto A está aquí. Está aquí donde está con un ángulo de 58.74 grados norte. Está acá. Eso significa que sabemos que tan lejos o tan cerca del polo está el punto. Sobre esta línea aquí sabemos dónde está. Pero en realidad no sabemos si el punto A está aquí precisamente, ahí, más para allá, etc. Sabemos que está sobre un paralelo que quedaría por debajo de este. Aquí tenemos un paralelo dibujado en negro. Y ahí también sigue. Mi punto aquí estaría sobre otro paralelo que no tenemos dibujado, que pasaría por acá, pasa por el punto y sigue para allá. Entonces, con una sola coordenada, con la coordenada solamente de latitud, no puedo decir dónde está el punto. Por ejemplo, si les digo el punto está sobre una latitud de 20 grados sur y les doy únicamente esa información, eso significa que, fíjense que aquí vamos de 20 en 20, cuántas veces aparece una línea negra, un paralelo. Aquí tenemos una latitud de 0 grados
Bajo aquí, esta es la línea de los 20 grados sur, es el paralelo de los 20 grados sur. Cualquier punto que esté sobre esa línea tiene una latitud de 20 grados sur. Entonces no sé dónde está el punto. Yo sé que está sobre esa línea, pero no sé en qué lugar de esta línea. Por eso es que necesitamos una segunda coordenada, que es la coordenada de longitud. En este caso, la longitud mide el ángulo entre un plano que pasa aquí por el centro de la Tierra y por el meridiano de referencia, que generalmente ahora es el meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich es un meridiano, entonces una línea que junta el polo norte con el polo sur, que pasa por un lugar llamado Greenwich, donde hay un observatorio que está ubicado en Inglaterra. Es una referencia totalmente fortuita, o sea, totalmente arbitraria. Podríamos coger cualquier otro meridiano como referencia, pero cosas de la historia han hecho que se usa ahora mayormente el meridiano de Greenwich. Bien. Entonces por aquí pasa un plano. Mi ángulo aquí, si cerramos esto, es decir, si volvemos a coger el punto A, ponerlo directamente sobre esta línea azul, sobre el meridiano de Greenwich, ustedes verían que ese ángulo aquí se cerraría por completo. Si queda totalmente cerrado, significa que sobre el meridiano de Greenwich tenemos una longitud de exactamente 0 grados. Bien. Entonces cualquier punto que esté sobre esa línea tiene una longitud de 0 grados. Si el punto está hacia el este de ese meridiano, el ángulo aquí va a crecer poco a poco, se va a abrir poco a poco. Vamos a usar como referencia esta línea acá. Un punto que está aquí tiene una longitud de exactamente 0 grados. Un punto que está ubicado acá corresponde a un ángulo aquí que se está abriendo, un ángulo de 20 grados este, porque estamos abriendo hacia el este. Seguimos moviendo el punto hacia el este, lo vamos a poner acá. Ahora el ángulo está aún más abierto. Tengo un valor aquí de 40 grados. La posición del punto en longitud corresponde a 40 grados este. Y aquí está el meridiano de los 40 grados este. Cualquier punto que esté sobre esta línea tiene una longitud de 40 grados este. Y vamos a seguir moviendo nuestro punto. Lo vamos a poner acá. ¿Cuál es la longitud ahora del punto? Ustedes la ven, están escritas aquí. El ángulo se abrió bastante. Tenemos una longitud de 80 grados hacia el este. 80 grados este. Resulta que mi punto A está sobre este meridiano. Está sobre el meridiano de los 80 grados este. Por lo tanto, ahí tenemos su segunda coordenada. Entonces el punto A está sobre el paralelo de los 58.74 grados norte y está sobre el meridiano de los 80 grados este. Ya tenemos las coordenadas del punto. Las vamos a guardar, las vamos a escribir y sobre un mapa vamos a poder plasmar el punto. Bien. La pregunta ahora es, en terreno, ¿cómo medimos esa latitud y esa longitud? ¿Y por qué
estamos tomando las coordenadas con ángulos. ¿Por qué no decir directamente que el punto está a, digamos, 20.000 kilómetros del Ecuador y a 10.000 kilómetros del meridiano de Greenwich? ¿Por qué medir ángulos? Pues simplemente porque la primera forma de ubicarnos sobre la Tierra fue midiendo ángulos en terreno. Y eso permitió tener las primeras coordenadas de múltiples objetos y elaborar los primeros mapas. Si se acuerdan, cuando vimos la parte histórica, vimos que los primeros en hacer eso, en crear sistemas de coordenadas, fueron los griegos. Y por lo tanto, ellos fueron los primeros también en elaborar, mapas precisos, verdaderos mapas. Bien. Antes de seguir, voy a explicar un poco los tipos de coordenadas geográficas que pueden encontrar. Aquí tenemos coordenadas que llamamos de grados decimales. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, tenemos solamente grados. No tenemos minutos, que se marcan con esa rayita aquí, ni tenemos segundos. Es decir, que hay tres formatos para expresar las coordenadas geográficas. Cuando hablamos de coordenadas en grados decimales, significa que tenemos grados enteros y podemos tener un valor decimal de esos grados. Pero todo eso, las dos coordenadas, están expresadas estrictamente en grados y posiblemente decimales de grados. Por eso ese tipo de formato de coordenada coge el nombre de grados con grados decimales. Resulta que también se usan otros formatos. Por ejemplo, este, que corresponde a grados, ustedes lo ven aquí el símbolo, minutos, eso se lee 58 grados, 44.4 minutos. Minutos entonces y decimales de minutos. Y no pasamos de ahí. Esas dos coordenadas, 58.74 grados, y esta, 58 grados, 44.4 minutos, corresponden al mismo lugar. Las dos son correctas. Las dos coordenadas son correctas. ¿Por qué tenemos esa diferencia? Porque aquí dice .74 y ahí 44.4. Porque esto se expresa en base a 100. Es decir, para yo subir de 1 grado, para llegar a 59 grados, si subo un poquito mi punto A hacia el norte, tengo que aumentar este valor hasta llegar a 99. Cuando llega a 100, automáticamente aquí tenemos 0 y 0, y ahí tenemos 9, subimos de 1 grado. En el caso de los minutos, no está hecho en base a 100, sino en base a 60, como indica el nombre, minutos. Por lo tanto, aquí, para subir de 1 grado, no debo llegar a 100, sino a 60. El punto A sube hacia el norte, los valores aquí van a subir, van a aumentar, vamos a llegar a 59 minutos, y luego llegaremos no a 60, sino que todo eso va a pasar a 0, y aquí tendremos 59 grados. Bien. Entonces, por eso la diferencia, eso es en base a 100 y esto es en base a 60. Bien. Resulta que esa decimal aquí de minuto
también se puede convertir para volverse un valor expresado en segundo. ¿Qué es un segundo? Pues tiene la misma lógica. Necesito 60 segundos aquí, entonces voy a subir mi punto hacia el norte, va subiendo ese valor. Cuando llego a 60, aumento aquí de 1 minuto y aquí vuelvo a hacer. Es decir, que 60 segundos dan 1 minuto, 60 minutos dan 1 grado. Y con esta coordenada, fíjense que estamos exactamente sobre la longitud 80 grados este. Entonces, lógicamente, son también 80 grados y 0 minuto. Y son también 80 grados, 0 minuto, 0 segundo este. Bien. Una pequeña aclaración, simplemente porque verán a veces diferentes formas, esas tres formas de expresar la coordenada geográfica. Puede ser interesante que conozcan la diferencia. Vamos a ver ahora las coordenadas cartográficas. Bien. ¿A qué se refiere eso entonces? A coordenadas que leemos en un mapa. Típicamente en las hojas topográficas vamos a encontrar esas coordenadas cartográficas. Si ustedes se fijan, se ve bastante como el eje cartesiano, o los ejes cartesianos, que vimos anteriormente acá. Tiene exactamente la misma lógica. Creamos dos ejes, ponemos una unidad, un punto de origen, y a partir de ahí podemos dibujar cualquier punto conociendo sus coordenadas. La única diferencia, si se fijan, es que aquí el origen no está en el centro de la hoja, sino está aquí, abajo a la izquierda. ¿Por qué? Porque vamos a expresar coordenadas siempre con valores positivos. Vamos a buscar la manera de que el mapa quede en este espacio, de este lado de los ejes. En la parte positiva del eje Y, que se llama Norsin, y en la parte positiva del eje X, que se llama aquí Easting. ¿Por qué? Porque luego, si tenemos varios puntos y queremos medir distancia, por ejemplo, entre esos dos puntos, con coordenada positiva es muy fácil de hacer. Pero si yo tuviera un punto de este lado, se complica un poco más el cálculo. Entonces ahí yo necesitaría hacer unos cálculos a mano para resolver eso. Entonces se busca esta situación, representar un territorio sobre un mapa, de tal manera que los ejes de referencia queden realmente fuera del mapa. Es decir, que el 0 aquí, de origen, ni siquiera lo voy a encontrar dentro de mi hoja topográfica. En mi hoja topográfica nunca voy a encontrar un punto con el valor 0. Siempre serán un poco más, digamos, serán superiores a 0. Bien. Aquí tengo entonces las unidades y casi siempre las verán expresadas en metros. Aquí en metro y ahí en metro. ¿Por qué en metro? Bueno, porque eso nos facilita mucho la lectura del mapa. Ya no estamos en el caso anterior de coordenadas expresadas en ángulos. Imagínense medir la distancia entre dos puntos conociendo solamente sus ángulos de latitud y de longitud. Son cálculos sobre una esfera, son cálculos matemáticos complejos que toman tiempo, que también pueden ser fuente de error y que necesitan de un personal bien capacitado para realizar esos cálculos. Aquí, en las coordenadas cartográficas que usamos en los mapas, son coordenadas expresadas en metro.
Cada diferencia aquí del valor corresponde a una diferencia de 1 metro. Si aquí tengo un punto A que tiene como coordenada de Easting 10, aquí vale 10, y si aquí tengo al lado un punto B que está a 1 metro de distancia del punto A, pues su coordenada de Easting será 11. 11 metros hacia el este. Entonces obviamente eso facilita mucho los cálculos de distancia. Tengo un punto A a 10 metros, tengo un punto B a 11 metros hacia el este, pues yo sé que la distancia que los separa es de 1 metro. Ya no hay que hacer cálculos complejos para eso. ¿Por qué se llama Norsing y por qué se llama Easting? Los dos ejes. Recuerden que tenemos el origen siempre abajo a la izquierda, es decir, hacia el suroeste del mapa. Por lo tanto, cualquier valor que va subiendo sobre este eje va subiendo en dirección hacia el norte. Eso es lo que significa Norsing, hacia el norte. Y a partir de ese punto de origen vamos aumentando el valor hacia esta dirección, es decir, hacia el este. Por eso tiene el nombre de Easting. Por lo tanto, en coordenadas cartográficas, los valores se expresan así. Tenemos los valores de Easting, lo marcamos con una E, y tenemos luego el valor de Norsing y lo marcamos con una N. Nunca verán una S o de sur, o una O de oeste, o W de west en inglés, en coordenadas cartográficas. Se expresan así, Easting y Norsing. Entonces, de nuevo, aquí mi punto A tiene una coordenada de 10 metros hacia el este y tiene como coordenada 15 metros hacia el norte. Aquí tenemos coordenadas geográficas, aquí tenemos coordenadas cartográficas y con a veces el nombre de coordenadas proyectadas. ¿Por qué? Porque aquí teníamos coordenadas sobre una esfera achatada, un elipsoide, y aquí tenemos coordenadas proyectadas sobre un plano. Bien, eso es una ilustración simplemente para retomar lo de la longitud. Para los que no han entendido todavía, aquí estoy viendo la Tierra desde arriba, veo el polo norte en el centro, no puedo ver el polo sur obviamente, quedaría del otro lado del planeta, y esta línea puede ser la línea del Ecuador. Bien, el meridiano Greenwich está aquí, tiene una longitud de exactamente 0 grados, porque es la referencia, y mi punto A, digamos que está sobre el Ecuador, pero se mueve hacia el oeste en este caso. Pues fíjense como el ángulo va abriéndose, y aquí tenemos un ángulo de 60 grados, por lo tanto, la coordenada de longitud del punto A aquí es de 60 grados oeste. Usamos generalmente la letra W como west en inglés. ¿Cuál es el ángulo máximo de longitud que podemos tener? Pues fíjense aquí, si muevo mi punto A hasta acá atrás, el ángulo máximo será de 180 grados oeste. Y lo mismo sucede con un punto A que se mueve hacia el este. El ángulo se va a abrir y tendremos un ángulo máximo de 180 grados este. 180 grados oeste, 180 grados este es lo mismo, corresponde a este meridiano.
que es el meridiano que está del lado opuesto al meridiano de Greenwich sobre la Tierra, está del otro lado, pasa por el Pacífico, y quizá lo conocen como la línea de cambio de horas o cambio de día, eh, cuando se han visto los usos horarios, en geografía física. ¿Cómo calculamos entonces la latitud y la longitud? La latitud se calcula en base al horizonte y a la posición de una estrella fija en el cielo. Polaris, por ejemplo, para el hemisferio norte, la estrella polar, Polaris. O se usa el Sol como referencia. Depende si queremos hacer esa medición de noche o de día. La longitud se calcula de una forma muy diferente. Se calcula en base a la diferencia de horas entre un punto de referencia y la posición de interés, el lugar donde estamos. Bien, vamos a ver eso en concreto. Vemos el cielo dando vuelta de noche. Realmente el cielo no da vuelta, somos nosotros sobre la Tierra que por el movimiento de rotación vemos esas estrellas girando. Bien. El cielo se mantiene fijo y nosotros giramos. Todas las estrellas se mueven excepto una que está acá. Si ustedes se fijan, ella no se mueve. ¿Por qué? Porque esa estrella está exactamente encima del eje de rotación de la Tierra. Esa estrella es Polaris, la estrella polar. La encontrarán en la colita de la constelación de la Osa Menor. Esa estrella nos va a ser muy útil porque nos indica dónde está el norte. Aquí tenemos un corte de la Tierra. Ahí está el polo norte, ahí está el polo sur. Por ahí pasa el plano del Ecuador, que como un corte se ve como una línea, igual que ahorita. Nosotros estamos aquí, sobre este punto. Y nuestra pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Estamos cerca del polo norte o estamos cerca del Ecuador? Dicho de otra manera, tenemos una latitud cercana a los 90 grados o tenemos una latitud cercana a los 0 grados. Bien. Para hacer eso, para encontrar ese valor, ¿qué vamos a hacer? Estamos en la superficie terrestre. Vamos a mirar en dirección al horizonte. Es decir, que simplemente con mi brazo, por ejemplo, apunto hacia el horizonte. Y al mismo tiempo, con el otro brazo, vamos a apuntar hacia Polaris. Fíjense que Polaris, la estrella polar, está encima del polo norte, como dijimos. Está aquí a la vertical del eje de rotación de la Tierra. Polaris está aquí, pero no está cerca de la Tierra. Está tan lejos que quedaría muy fuera de esta pantalla. Por lo tanto, una persona que esté ubicada sobre la superficie terrestre, cuando mira hacia Polaris, no mira en esta dirección, ni en esta tampoco, ni en esta, sino mira de forma casi paralela al eje de rotación de la Tierra. Entonces imagínense una estrella polar extremadamente lejos. Entonces tengo un brazo que apunta hacia el horizonte. Aquí queda marcada la dirección de mi brazo. Tengo otro brazo que apunta hacia la estrella polar. Aquí está la dirección de la estrella polar. Entre mis dos brazos puedo medir un ángulo. El ángulo que tenemos aquí, vamos a llamarlo alfa,
no conocemos su valor todavía. Ese ángulo es exactamente el ángulo de latitud. Hay una correspondencia, aquí hay que hacer un poco de geometría. Hay una correspondencia entre este ángulo que medimos entre el horizonte y la dirección de la estrella polar y el ángulo de latitud, es decir, el ángulo entre el plano del ecuador y la posición, mi posición, en la superficie terrestre. ¿Dónde está esa correspondencia? Pues rápidamente la vemos aquí. Aquí tengo un ángulo de 90 grados, ahí también. Ahí tengo un ángulo grande y el otro complementario más pequeño. Ahí está mi ángulo grande y el otro más pequeño. Y mentalmente pueden jugar un poco con eso, mover este punto. Si lo movemos más cerca del polo norte, este ángulo aquí se va a abrir aún más. Y por lo tanto, este ángulo también se va a abrir un poco más. Igualmente, si muevo este punto más hacia el ecuador, pues verán que en ambos casos el ángulo se cierra. Bien. Eso como se mide en concreto, obviamente no con los dos brazos, se mide con un aparato que está hecho para medir ángulos. Vamos a pasar esto. Aquí está ese aparato, típicamente en los barcos, se llama un sextante. Ha habido otras versiones. El sextante es, digamos, la versión mejorada de ese tipo de aparato. ¿Y cómo funciona el sextante? Pues aquí ellos están apuntando, simplificamos, apuntando hacia el horizonte y luego apuntan hacia la estrella polar si es de noche, el sol si es de día. Vamos a ver que con el sol el cálculo se complica un poquito. Pero simplemente ustedes ven las graduaciones aquí, es un aparato que sirve para medir ángulos. Apuntan hacia el horizonte, luego apuntan hacia la estrella, miden el ángulo de diferencia que hay entre los dos y ya tienen su latitud. Están perdidos aquí en el mar, no hay ninguna referencia visual, no hay ninguna costa, pero saben si están cerca del ecuador, cerca del polo norte o entre los dos. Y lo saben realmente con mucha precisión, de tal manera que se pueden ubicar sobre las cartas náuticas que usan para navegar. Pequeño comentario, aquí tienen un juego de espejo con filtros, porque los usan también, como les decía, para mirar al sol. Se puede calcular la latitud en base al sol, usando el sol como referencia. Imagínense que si miran el sol sin esos filtros, se van a quemar los ojos. Eso explica por qué en la literatura, el imaginario, vemos siempre los piratas con algo que le tapa el ojo, o sea, piratas que perdieron un ojo, y es que realmente había muchos marineros que tenían los ojos quemados, un ojo quemado, siempre usaban el mismo, por mirar con ese tipo de aparato, una versión más antigua, por mirar hacia el sol y luego el horizonte para calcular su latitud. Bien. En cuanto al sol, ¿cuál es la otra forma de medir entonces la latitud? No me voy a extender mucho, tiene, digamos, una pequeña variación. El sol se calcula en base al complementario, al ángulo complementario de ese ángulo que vamos a medir entre el horizonte y el sol. Es decir, estoy de nuevo aquí en esta posición,
Miro hacia el sol también está muy lejos. Primero, todo eso sucede aquí durante un equinoccio, lo que simplifica el cálculo. Es decir, que el sol está alineado con el ecuador. Bien, el ecuador ahí sigue el plano del eclíptico. Entonces, en esa configuración más sencilla que sucede, si yo estoy aquí, miro hacia el horizonte, miro en esta dirección, miro hacia el sol, quedaría por ahí. Ustedes ven que tenemos dos paralelas. Y mido entonces el ángulo entre el horizonte y la dirección del sol. Ese ángulo alfa aquí, ustedes lo ven, no es la latitud queda acá. Pero es el ángulo complementario a la latitud. Complementario significa que aquí al total tengo un ángulo de 90 grados. La latitud más este ángulo alfa debe dar 90 grados. Por lo tanto, 90 grados menos el ángulo alfa me da el valor aquí de la latitud. Bien, entonces simplemente otra forma de hacer. Si recuerdan el tema de el mapa de Al-Idrisi que estaba al revés entre comillas, es decir, con el sur arriba y el norte abajo. Si se recuerdan, eso se debe a que él hizo la medición usando la medición de latitud de los puntos que él quería dibujar, las líneas de costa, las ciudades, etc., usando justamente ese cálculo de latitud basado en el sol, en la posición del sol. Entonces el sol siempre fue su referencia y ustedes lo ven, el sol queda siempre mirando, para alguien que está en el hemisferio norte, el sol queda hacia el sur. Bien, si estamos fuera de un equinoccio, por ejemplo aquí en el verano, fíjense que los rayos del sol llegan de forma vertical sobre, digamos aquí el trópico de Cáncer, por ejemplo, el cálculo se complica un poquito. Hay que tomar en cuenta un ángulo de declinación que va a variar durante el año. O sea, hay que identificar cuál es el día de hoy, cuál es la fecha, y realizar una pequeña corrección. Bien. No voy a entrar en detalle. Si están interesados pueden ver esta ilustración y tratar de entenderla, o me escriben y con gusto les explico esa parte. Bien, vamos a ver ahora el tema de la longitud. El tema de la longitud, como dijimos, se basa en la medición del tiempo. La medición precisa del tiempo. Vemos ahora de nuevo la Tierra desde arriba. Aquí tenemos el Polo Norte. Digamos que ahí tendríamos el Océano Ártico. Ahí lo que veo es la línea del Ecuador y obviamente no puedo ver el Polo Sur que queda por debajo de la Tierra. Esta línea aquí corresponde al meridiano de Greenwich, por lo tanto la longitud es de 0 grados. Bien. Antes de empezar hay que decir algo. Si doy la vuelta completa a la Tierra, el ángulo máximo es de 360 grados, ¿correcto? Es decir que si voy abriendo este ángulo hasta volver al meridiano de Greenwich, di una vuelta completa, eso corresponde a un ángulo de 360 grados. La Tierra da esa vuelta en su movimiento de rotación. Ella da esa vuelta de 360 grados
en 24 horas, en un día. Bien. Eso es interesante porque eso significa que en una hora la Tierra se mueve en desplazamiento de 15 grados de longitud. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque aquí es una regla de 3. Si multiplico 15 grados por 24 horas, voy a encontrar 360 grados. La Tierra se mueve cada hora de 15 grados de longitud. Ella tiene un movimiento de rotación que va en esta dirección, de hecho. Ella se mueve hacia el este. Bien, ella se mueve así, en el sentido contrario de la manecilla de un reloj. Bien. ¿Por qué eso es interesante? Porque fíjense, vamos a decir que estoy sobre un puerto que está en Inglaterra. Salgo de un puerto que está en una longitud de exactamente 0 grados. Y me muevo en mi barco hacia el oeste. Entonces me muevo en esta dirección. Bien. Cruzo, por ejemplo, el océano Atlántico para ir al Caribe. Al momento de salir del puerto que está en Inglaterra, voy a coger un reloj y voy a empezar a medir el tiempo. Yo voy a salir, para simplificar aquí las explicaciones, voy a salir al mediodía solar, es decir, al momento en que el sol aparece más alto en el cielo. ¿Okay? El sol se levanta por la mañana, sube a mediodía, en teoría, está en el punto más alto del cielo y luego poco a poco se va a acostar. Entonces, al mediodía tengo mi reloj que indica mediodía. Perfecto. Me muevo ahora con mi barco en el océano Atlántico hasta esta posición acá, sobre este meridiano, el meridiano de los 15 grados oeste. Al mediodía solar, es decir, al momento en que veo el sol alto en el cielo, voy a mirar el reloj que se quedó con la hora del puerto que está en Inglaterra. Y fíjense que ese reloj no va a indicar mediodía, no va a indicar las 12. Son las 12 en el lugar donde yo estoy, son el 12 según el sol. Pero para la gente que vive todavía en Inglaterra, en ese momento es la 1 de la tarde. Bien. Hay entonces 1 hora de diferencia entre mi puerto de salida, que estaba sobre la longitud 0, y mi posición actual. Si hay 1 hora de diferencia, entonces hay 15 grados de longitud de diferencia. Estoy 15 grados hacia el oeste en comparación con el meridiano de Greenwich y mi puerto de salida. Entonces vamos a usar ese principio de medir la diferencia de tiempo entre mi lugar de referencia, por ejemplo, el tiempo en el meridiano de Greenwich, y la hora local. ¿Cómo calculo la hora local? Mirando el sol. Cuando el sol está en su punto más alto en el cielo, yo sé que localmente para mí es mediodía. Para mí es mediodía y para la gente en Inglaterra son la 1 de la tarde. Bueno, yo sé que entonces que estoy en una posición de 15 grados hacia el oeste.
Y vamos a hacer eso con todo, o sea, con cualquier posición sobre la Tierra. Por ejemplo, yo salí del puerto de Inglaterra, meridiano de Greenwich, 0 grados de longitud, mediodía en el reloj. Llevo ese reloj conmigo, bien, y resulta que durante mi viaje espero en el momento en que el sol está en su punto más alto en el cielo. Yo sé que es mediodía para mí. Estoy aquí sobre este meridiano. Es mediodía para mí. Pero cuando miro el reloj que sigue la hora inglesa, me doy cuenta de que para ellos son las 4 de la tarde. Por lo tanto, ahora hay 4 horas de diferencia. 4 horas, ¿qué es? Pues de nuevo aplica mi regla de 3. Si 360 grados corresponde a 24 horas, por lo tanto 4 horas corresponde a 60 grados, o 4 por 15, si queremos hacerlo así. 4 horas por 15 grados corresponde a 60 grados. Tengo ahora una longitud de 60 grados hacia el oeste. Bien. Que más o menos corresponde a la situación en la que estamos nosotros. Nosotros tenemos longitudes que varían más o menos de 69, 70, 71 grados hacia el oeste, aquí en Dominicana. Y efectivamente tenemos alrededor de 4 horas de diferencia con los ingleses que viven sobre el meridiano de Greenwich. Entonces ya ustedes conocen los dos métodos para encontrar la latitud, mirando las estrellas o el sol, y para medir la longitud, midiendo el tiempo, la diferencia de tiempo entre el meridiano de referencia y mi posición. Bien. Obviamente, hoy podemos usar una nueva tecnología, en particular el sistema GPS o los sistemas de posicionamiento global. Hay varios: el GPS, el Beidou chino, el GLONASS ruso y el que debería ser más eficiente, el Galileo de Europa, que todavía está en proceso de lanzamiento de los satélites. Con el sistema GPS, pues automáticamente nos calcula nuestras coordenadas. Pero tradicionalmente, históricamente, esas coordenadas de los puntos que vemos en los mapas se han calculado así. Así, y usando la triangulación, como vimos en la clase anterior, usando la triangulación para facilitar un poco esos cálculos de coordenada en tierra. En cuanto ahora a la altitud de un punto, fíjense que si tenemos la latitud y la longitud, pues podemos ubicar el punto sobre la superficie terrestre, sabemos dónde está, pero no sabemos a qué altitud está. La información no la tenemos. Ni ahí tampoco. Aquí tenemos coordenadas que llamamos en planimetría o planimétricas, sobre un plano. Sabemos dónde está, pero no sabemos cuál es su altitud. Para eso, simplemente se ha usado también tradicionalmente el nivel del mar como referencia. El nivel del mar de un puerto grande del país, por ejemplo en Francia es el puerto de Marsella, que queda al sur. Cualquier país tenía su puerto de referencia anteriormente. Tenemos un puerto que está a nivel del mar, y lo que vamos a hacer es
realizar lo que llamamos una nivelación para encontrar la altitud de un punto de interés. Si aquí está mi punto de interés, si aquí está el nivel del mar, pues pongo una mira aquí, pongo una mira ahí, pongo un aparato aquí que me permite mirar al mismo tiempo hacia esta mira y hacia la otra, y mirar de forma totalmente horizontal. Entonces, anteriormente tenía una burbuja que uno trata de localizar de tal manera que estemos seguros de mirar de forma totalmente horizontal. Y aquí tenemos un valor, es lo que podemos ver cuando miramos la mira, nos indica la altura sobre el nivel del mar. Aquí sería directamente una altitud. Recuerdo que la altitud se refiere a esa distancia sobre el nivel del mar. Una altura es una distancia sobre cualquier referencia, el suelo o el tope de una montaña, lo que sea. Aquí tenemos entonces una altura sobre el nivel del mar, también una altitud. Aquí tenemos una pequeña altura que podemos encontrar. Simplemente vamos a restar este valor con este y nos dice cuál es la altitud perfecta, precisa de este punto. Cuando los puntos están muy lejanos, pues simplemente se hace en diferentes etapas. Y de esta manera encontramos entonces las altitudes de los puntos. Otra manera es usar un poco de trigonometría para encontrar la altitud del punto. Es decir, que podemos medir un ángulo aquí con este aparato, apuntar hacia bueno, no es una mira, una meta, digamos, un blanco, y entonces conociendo este ángulo, conociendo la distancia y otros parámetros, podemos calcular aquí la altitud del lugar. Bien. Conclusión: los primeros sistemas de referencia fueron elaborados por los griegos usando la latitud y la longitud que medían en terreno. Bien. Vimos una forma de medir la longitud con la medición del tiempo precisa. Esa medición del tiempo realmente es relativamente reciente, se logró en el siglo XVII o XVIII, si no estoy equivocado, cuando se inventó un reloj que podía aguantar los movimientos del barco, los cambios de temperatura y de humedad que se dan en los barcos. Anteriormente se usaban otros métodos también basados en las estrellas, pero que son relativamente complejos. Estrella y la luna también. Pero bueno, los griegos lograron estimar la latitud, la longitud de muchos puntos y crearon los sistemas de proyección para plasmar esa latitud y esa longitud sobre un plano. Inventaron las proyecciones estereográfica y ortográfica. A partir del siglo XVII se van a desarrollar unos sistemas de referencia locales, es decir, sistemas de referencia que están hechos para un país. Típicamente Francia fue el primer ejemplo, luego otros países europeos, el Reino Unido, Inglaterra y los demás países miembros del Reino Unido,
Holanda, España, Alemania, etcétera, etcétera. O lo que luego se volverá Alemania, todavía no lo era. Entonces cada país tenía su mapa que no era compatible con el mapa del vecino. Cada mapa permitía tener las coordenadas muy precisas en planimetría. Entonces se usaban mediciones astronómicas para algunos puntos y luego se usaba la técnica de la triangulación para facilitar el cálculo de la coordenada de cualquier pueblo, cualquier objeto, y ahí fueron miles y miles de objetos eh, que fueron triangulados para ser plasmados en mapas. Y también al mismo tiempo se aplicaba el proceso de nivelación desde un puerto sobre todo el territorio nacional para tener una red de altitudes en todo el país, una red de referencia de altitudes que llamamos la red de nivelación. Esos procesos obviamente tomaban decenas de años, hasta más de un siglo. En el caso de Francia se acuerda en el caso de Cassini. Eso tomó un tiempo enorme para tener esas referencias y crear un mapa preciso del lugar. Aquí una ilustración de un proceso de triangulación para calcular la coordenada de un punto que está del otro lado del río o del mar. Y aquí la red de triangulación francesa. ¿Qué son esos triángulos? Pues si se acuerdan el tema de la triangulación. Cada punto es un punto que tiene sus coordenadas calculadas. Empezamos con 2 puntos, miramos hacia el tercero, conociendo los ángulos y la distancia entre los 2 puntos iniciales. Podemos calcular la coordenada precisa de este punto. Y luego vamos a ese lugar, conociendo entonces la posición de este y de este. Si miramos hacia otro pueblo, medimos otros ángulos, conocemos esta distancia, podemos calcular la coordenada de ese punto y seguimos así de triángulo en triángulo. Cubrimos el país entero con puntos que ahora sí tienen sus coordenadas precisas. Eso nos permite dibujar un primer mapa nacional de los límites del país, ubicar los pueblos más importantes del país, pueblos y montañas, todos los lugares altos que usamos a la hora de mirar mirar de lejos para realizar esos triángulos. Y luego esos elementos quedan como referencia para futuras mediciones de coordenadas, es decir, donde pusimos el aparato, que se llama un teodolito, para mirar hacia otros pueblos y medir ángulo. Donde medimos, vamos a poner una marca en el suelo, parecida a esto. Eso está directamente, clavado en la acera o cualquier material. Queda fijo y queda como referencia para que a futuro un agrimensor, cualquier profesional, pueda usar esto como referencia. Es decir, que hay una librería, una biblioteca, que nos dice cuál es la coordenada precisa de este elemento en este lugar, por ejemplo. Entonces, si ponemos un teodolito encima de esto, conocemos la coordenada precisa de nuestro teodolito. Y eso nos va a permitir calcular la coordenada de otros objetos que están dentro de ese triángulo. Es decir, que en base a esa primera red,
podemos calcular coordenadas de cualquier punto que esté dentro de cualquiera de esos triángulos. Así es que vamos a poder mejorar el mapa constantemente del territorio y poder hacer mapas con mayor precisión y con una escala más grande. Si se acuerdan, significa una escala que nos permite ver terrenos más de cerca. Y en cuanto a la red de nivelación, pues se ve así. Fíjense que esto está metido en el suelo. Esto, al contrario, para las altitudes, está metido en las paredes. Una referencia aquí que nos dice la altitud del lugar. Y si quiero medir la altitud de esta marca que está aquí, pues simplemente uso esto como referencia y le sumo los metros adicionales que están encima de esta referencia. Y así poco a poco pues voy a poder calcular las coordenadas de cualquier objeto que tengo en el territorio nacional. Sus coordenadas en planimetría, Isting-Nolsing, y sus coordenadas, digamos, en altitud, su altitud.